Este es el podcast número 1 del Taller de Comunicación. El tema a tratar es Introducción a la Comunicación. ¿Qué es la comunicación? Hablar de comunicar es referirse a una de las actividades fundamentales de los seres humanos. El ser humano es expresivo por naturaleza. El ser humano emite mensajes de manera tan natural que lo hace aún sin desearlo. Se expresa cuando habla. ¿Puedo salir una hora más temprano? Es que necesito llevar el carro al servicio. Cuando se mueve. Al hacer señales. Al gruñir. Pero también se emiten mensajes en el silencio. Es posible decir que en el silencio se plantea una forma de comunicación muy intensa, aunque en algunas situaciones sea violenta. La comunicación puede ser definida como una actividad donde un emisor transmite a un receptor un mensaje con una intencionalidad en busca de una respuesta. No existe comunicación sin intención. Toda relación comunicacional implica la existencia de un propósito, aunque este pudiera no ser claro o consciente para el emisor. Desde el llanto de un infante hasta el más elaborado comercial televisivo. Mijo, algún día todo esto será suyo. La Cheyenne, papá. Tienen en común la existencia de un objetivo que los hace emitirse. Buscar que los probables receptores actúen de acuerdo a una necesidad o un objetivo. Comunicar también es afectar. Es afectación porque todo acto comunicativo afecta la relación de los que participan en ella. Cuando un emisor emite un mensaje, altera su propia conducta y la de su receptor. Por ello, entendemos comunicación como afectación, en el sentido de que en el acto de comunicar se alteran las conductas de emisores y receptores. De hecho, como condición previa al envío del mensaje, el emisor altera su propia conducta desde el momento que formula su mensaje, plantea su objetivo y selecciona los códigos con que enviará su comunicación. Florence Toussaint afirma que el fin básico de la comunicación es alterar la relación original entre nuestro organismo y el medio que nos rodea. La comunicación se dirige a influir en los demás para provocar una respuesta cuando aprendemos a utilizar las palabras apropiadas para expresar nuestros propósitos y obtener la respuesta deseada. Es entonces cuando hemos dado el primer paso hacia la comunicación eficiente. Por su parte, y en el mismo orden de ideas, David K. Berlow señala 4 recomendaciones sobre el acto comunicativo. 1. Debe ser sencillo, dirigido hacia un objetivo. 2. El objetivo debe consistir en provocar una determinada conducta en el que reciba nuestra comunicación. 3. Debe evitarse la ambigüedad. De la misma manera que un mensaje puede ser elaborado de diferentes formas, asimismo puede ser interpretado de distintas perspectivas. 4. Por tanto, la comunicación debe hacerse en forma tal que seamos entendidos, pues no podríamos comunicarnos con alguien hablándole en un idioma que desconoce. Toussaint agrega, el análisis de toda comunicación o situación comunicativa debe tener en cuenta los siguientes aspectos: la forma en que la fuente de comunicación trata de afectar a la persona que recibe el mensaje y el modo como el receptor trata de afectarse a sí mismo o a otros, incluyendo la fuente. En el acto comunicativo existe lo que se conoce como elementos del proceso de la comunicación. Aristóteles fue probablemente el primer estudioso de la comunicación que ubicó a 3 de los elementos fundamentales del proceso. ¿Quién? O sea, el emisor. Dice que. Mensaje. ¿A quién? El receptor. Harold Laswell vendría a añadir 2 elementos que junto a los 2 anteriores constituyeron las 5 zonas de estudio del proceso de la comunicación. Los 2 elementos nuevos fueron en qué canal y con qué efectos. Los elementos del proceso de la comunicación son los siguientes. Emisor. El emisor será el elemento que técnicamente se señalará como el indicador del acto comunicativo. Decimos que técnicamente porque no se puede ubicar de manera tajante el inicio de la comunicación en virtud de que la comunicación es un proceso social al cual nos integramos. En otras palabras, nosotros no iniciamos la comunicación, sino que la comunicación como proceso social ya existe. Por otra parte, somos emisores siempre temporalmente, pues en la medida de que recibimos una respuesta, nos convertimos en receptores. Receptor. El receptor es aquel elemento al que está dirigido el propósito de nuestra comunicación. Es decir, es receptor, como su nombre lo indica, aquel elemento que recibe el mensaje. Mensaje. El mensaje será el elemento que encierra el propósito del emisor. Ahí se percibirá su intencionalidad. El mensaje, según David K. Berlow, se descompone en 3 elementos. Código son las formas expresivas, palabras o imágenes. Tratamiento implica el orden en que se presentan los códigos o el sentido que se les quiere dar. Contenido es el fondo del discurso o el qué dice del mensaje, como decía Aristóteles. Es todo recurso natural que usamos para comunicarnos, o sea, oído, vista, tacto, etc. Medio.
El medio, mientras tanto, es todo recurso artificial que utilizamos para llegar a un receptor, una carta, un pizarrón, la televisión, etc. Retroalimentación. Esta cerrará el ciclo comunicativo y lo reiniciará, lo que significa la comunicación de regreso. La retroalimentación es usualmente conocida como feedback. Un elemento no deseado pero casi inevitable en el acto comunicativo es el ruido, el cual consiste en toda interferencia en la comunicación. Contexto común. Es la experiencia compartida entre emisor y receptor que hace posible y eficiente el acto comunicativo. Por ejemplo, el idioma, conocimientos generales, etc. Son las reacciones o modificaciones en la conducta de los receptores una vez que han sido expuestos a los mensajes. Es de esta manera como terminamos este primer podcast, que sirve de apoyo al aprendizaje para la materia de taller de comunicación. Estén pendientes y no se pierdan el próximo podcast, en donde uno de los puntos centrales de contenido será la tipología de la comunicación. Hasta la próxima.